para el mensaje de la palabra de Dios, póngale ahí que acepta la grabación, solo para tener este mensaje después, para los que no pudieron, y vamos al intro. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Gracias, hermanos, gracias por recibirnos, por recibir esta transmisión. Un saludo a toda la iglesia Siervo Fiel. Un saludo también al pastor y a la familia, el pastor Hugo Velasco. Me da gusto verles. Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes. Oramos por la iglesia, oramos por su pastor, por su familia, ¿verdad? Nos da mucho gusto estar hoy con ustedes. Es una bendición siempre poder visitar, aunque sea virtualmente, ¿verdad? Otra iglesia, aunque si yo me quedo con la presencial, prefiero la presencial, pero bueno, sabemos que, así es, sabemos que no se, a veces no se puede y entendemos muy bien, como dice nuestro hermano Misael, ¿verdad? Hay que ser pacientes, ¿verdad? Hay que ser pacientes y gloria a Dios por esa paciencia que el Señor nos da a través de su gracia, ¿verdad? Pues hermanos, hoy quisiera yo continuar un poquito, ¿verdad? Su pastor me comentó más o menos que están ya viendo sobre el libro de Josué, ¿verdad? Y bueno, yo también aquí en mi iglesia estamos también en el mismo libro, en el mismo canal, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y el libro de Josué es un libro yo creo que de los libros más preferidos de los cristianos, ¿verdad? Donde encontramos muchas enseñanzas, mucha historia, cosas muy difíciles de creer, en fin, muchas aventuras. Y de verdad es un libro, hermanos, que para mí es un libro que habla acerca de las segundas oportunidades que Dios nos da, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y bueno, hermanos, voy a iniciar en esta mañana con una lectura, sí, con una lectura, pues ya mañana ya es tarde, ¿verdad? Ya es mediodía, con una lectura allá en Efesios, capítulo 6, versículo 10, Efesios 6, 10, del 10 al 13. Voy a leer esta porción y una vez leído vamos a orar y empezamos con el mensaje. Dice así la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, dice la palabra de Dios, estad firmes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mediodía, Padre, por permitirnos, Señor, abrir tu palabra en medio de esta congregación a la cual yo te pido que sigas bendiciendo, sigas edificando, Padre, a pesar del confinamiento que ahorita existe, Señor, pues que tú, Padre, puedas seguir trabajando en nuestras vidas a pesar de que no estamos en persona, Señor, pero sí en espíritu, Padre. Permite, Señor, que podamos estar concentrados en tu palabra, Señor, que hagamos a un lado, Padre, cualquier cosa
superficial que nos pueda distraer y que estamos concentrados, Padre, en tu palabra. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad. Te pido una bendición especial para la familia Velasco, especialmente con mi hermano y amigo, el pastor Hugo Velasco, Señor, en su cuerpo. Síguelo restableciendo a él, a toda su familia, Padre, y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, pues hoy vamos a hablar, hermanos, del libro de Josué, pero quise iniciar con Efesios, con el libro para mí, hermanos, el libro de Efesios es un libro paralelo a Josué, ¿sí? El libro de Efesios, hermanos, es como un libro de Josué, en donde también, hermanos, el libro de Efesios nos ayuda a prepararnos, hermanos, para la conquista. El libro de Efesios es un libro que nos ayuda para, hermanos, poseer toda bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Efesios nos prepara para poseer la tierra, así como el libro de Josué. Y es por eso que quise iniciar con este pasaje de Efesios 6, en donde vemos, hermanos, que debemos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, leímos un pasaje en donde Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que no tiene guerra, ¿verdad?, con carne y sangre, ¿sí? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, ¿verdad?, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿sí? Hermanos, si queremos prepararnos para la conquista, tenemos que entender, hermanos, que nuestro enemigo no es mi prójimo. Mi enemigo no es mi suegra, mi enemigo no es el pastor, mi enemigo no es mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mi enemigo no es el gobierno, mi enemigo, hermanos, es Satanás, ¿sí? Ese es el enemigo, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, para poder prepararnos para la conquista, necesitamos conocer a nuestro enemigo, para poder saber, hermano, cómo lucha él, cómo nos ataca, pero también nosotros, hermanos, cómo podemos resistir en el día malo, ¿verdad? ¿Cómo podemos, hermanos, enfrentar al enemigo? ¿Sí? Y aunque el pasaje de Efesios nos habla de que nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios, ciertamente, hermanos, nuestro papel, hermanos, como cristianos, es resistir, solamente resistir, ¿sí? Entonces, hermanos, muy importante que podamos entender esto, ¿verdad? Porque una vez que entendemos, hermanos, quién es nuestro enemigo, vamos a entender un poquito más la guerra espiritual en la cual nos encontramos. A veces tenemos la tendencia, hermanos, de pensar y preguntarnos, ¿por qué tengo tantos problemas ahora que he decidido vivir para Cristo? Ahora que he decidido servir a Cristo, ¿por qué estoy atravesando por tantas pruebas, con tantas luchas, con tanto sufrimiento? Estoy tratando de leer mi Biblia, tener mi tiempo devocional todos los días. Estoy tratando de dar diezmo, estoy tratando de evangelizar. Y lejos de que todo vaya bien, al contrario, todo empieza a ir mal, todo me pasa por encima. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? Y empezamos ahí a cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué se habrá acabado la misericordia de Dios? Tal vez ya se olvidó de mí. Y empezamos a una serie de cuestionamientos, hermanos, que a veces nos pueden alejar más del Señor, ¿sí? Hermano, la vida cristiana es una constante lucha. La vida cristiana, hermanos, es una guerra espiritual. La vida cristiana es dar una vuelta de 180 grados, digamos, es como estar en un río que nos está llevando, ¿verdad? El río con su fuerza, con su corriente. Pero un día, hermano, tú decides detenerte en medio del río, ¿verdad? Y dar una vuelta de 180 grados para empezar a caminar con Dios en contra de la corriente de este mundo. ¿Qué va a pasar, hermano? Obviamente va a haber oposición, ¿verdad? Usted va a sentir la corriente de este mundo ir en contra de usted. No va a ser fácil, hermanos, ir en contra de este mundo. Al contrario, va a ser mucho más difícil, ¿sí? Sí es fácil ir con la corriente del mundo, pero lo difícil, hermanos, es detenernos
Y lo difícil todavía más es avanzar en contra de la corriente de este mundo. Entonces, hermanos, es por eso que si tú decides detenerte, ¿verdad? Y dar la vuelta de 180 grados en tu vida al ser salvo, pues en un momento tú vas a sentir esa corriente contraria, esa oposición, como dice 2 Timoteo 3:12, que todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir cristianamente, ¿verdad? De manera santa, en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución. ¿Quiénes van a padecer persecución? Todos los que quieren vivir. No necesitas ya vivir, no. El simple hecho de detenerte y decir yo quiero, ya empieza a tener oposición. Entonces, si tú quieres vivir piadosamente y regresar al lugar de comunión de tu Dios, si tú planeas, ¿verdad?, andar en la voluntad de Dios, eso es una declaración de guerra contra el mundo, contra Satanás, contra la carne. Y estás declarando de la guerra a tus enemigos. Y es por eso que vamos a recibir oposición. ¿Sí? Y eso es lo que hoy quisiera predicar acerca de nuestra guerra espiritual para poder conocer nuestro enemigo, para poder marcar, hermanos, el campo de batalla. ¿Dónde vamos a estar luchando, hermanos? Y cuáles son los límites que vamos a tener en esta lucha y cuáles son los medios por los cuales nosotros vamos a vencer a nuestros enemigos. Todo el libro de Josué, hermanos, desde el capítulo 1, ¿sí?, hasta el versículo 5, son solamente preparación, hermanos, para la guerra. Si usted se da cuenta, hasta el capítulo 6 es donde enfrentan a su primer enemigo, al primer enemigo que es Jericó, ¿sí? Entonces, si usted ve el capítulo 1, por ejemplo, el capítulo 1 se trata de seguir a Jesús, o digámoslo así, ¿verdad? Hablando de manera hebrea, seguir a Josué. Acuérdense, Moisés murió, ¿sí? Y solamente siguiendo a Josué es como van a poder poseer la tierra. Moisés murió, hermanos. Moisés representa la ley. La ley, hermanos, no nos puede llevar a poseer la tierra. Así como la ley no nos puede llevar a la salvación, la ley tampoco, hermanos, nos puede llevar a poseer las bendiciones espirituales de Dios. El único que nos puede llevar a poseer estas bendiciones de Dios es Jesucristo, porque en Él tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestes. Así que, hermanos, el capítulo 1 es simplemente cambiar de seguir a Moisés, la ley, ahora vamos a seguir a Jesús. Moisés murió, un cuadro de la ley. Josué toma el control, un cuadro de la salvación por gracia. Josué significa Jehová salva. Y por lo tanto, Jehová es el único que nos puede salvar. Entonces, hermanos, no hay victoria sobre el pecado y la muerte en otro que no sea en nuestro Josué, o sea, en nuestro Jesús. ¿Sí? No hay vida eterna abundante en otro, solo en Jesús. Y eso es lo que se trata el capítulo 1 de Josué. El capítulo 2, hermanos, hay que entender la realidad de la guerra. ¿Sí? Hay que entender, hermanos, que en el capítulo 2, ¿verdad? Son los que van a seguir a Josué son aquellos, hermanos, que van a poder poseer la vida abundante. Eso significa la vida prometida, la tierra prometida. Es una vida abundante. ¿Sí? Tenemos, cuando somos salvos, hermanos, tenemos vida, ¿verdad? Podemos vivir en el desierto el tiempo que usted quiera, pero ¿a quién le gusta vivir en el desierto? A nadie. Y basta ya, hermanos, de vivir en el desierto. Necesitamos entrar a la tierra prometida, pero para poder entrar a la prometida tenemos que seguir a Josué y entender nuestra realidad, hermanos. ¿Cuál es nuestra realidad? Sin Cristo no podemos, con Cristo todo lo puedo hacer que me fortalece. Así que de eso se trata capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hermanos, vemos el cruce del Jordán. Si usted puede ir hojeando ahí su Biblia en el libro de Josué, el capítulo 3 habla del cruce del Jordán. Y eso del cruce del Jordán, hermanos, es un cuadro de meter los pies en el agua, ¿sí? ¿Qué significa eso? Métase a la guerra, métase al plan de Dios. Si nosotros queremos, hermanos, realmente poseer toda bendición espiritual en Cristo Jesús, necesitamos cruzar el Jordán, necesitamos mojarnos los pies, necesitamos, hermanos, cruzar
el Jordán, hermanos. El Jordán corría, dice la Biblia, en el versículo 15, ahí capítulo 3, violentamente. Y es una decisión violenta, hermanos, la que hay que tomar. Una situación peligrosa. Tal vez hay que arriesgarse un poco la vida, hermano. Pero una vez que usted conoce la historia, una vez que usted se moja los pies, Dios, hermanos, abre el río Jordán y pueden entrar sin ningún problema. Lo importante, hermanos, es seguir a Josué, seguir a Jesús, y el Señor va a hacer el resto, hermanos, ¿sí? Entonces hay que cruzar el Jordán, pero tiene que mojarse los pies. Si usted no se moja los pies, no va a poder cruzar el Jordán. Después tenemos el capítulo 4 de Josué, hermanos. En el capítulo 4 de Josué vemos ahí los monumentos que se levantan, ¿verdad? Y es un buen cuadro, hermanos, para también nosotros levantar monumentos de nuestros pasos de fe. Muy importante, hermano, los israelitas levantaron un monumento conmemorativo para señalar su decisión de confiar en Dios y comprometerse con Él y con su plan. Entonces, hermano, nosotros también sería bueno, ¿verdad? Como cristianos, como iglesia, ¿sí? También levantar monumentos conmemorativos que nos recuerden y les recuerden a nuestros hijos, hermanos, todos los compromisos que hacemos para poder cruzar y entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Tal vez sería bueno, ¿verdad? Poner ahí algún símbolo, algo, hermanos, que nos recuerde a nosotros y a nuestros hijos la decisión, hermanos, de cruzar el Jordán y de entrar a poseer la tierra que el Señor nos ha prometido, toda promesa, toda bendición espiritual. Luego tenemos allá en el capítulo 5 la historia de la circuncisión y la Pascua, ¿verdad? Allá en el capítulo 5. Y hermanos, este capítulo 5 nos recuerda, hermanos, que para poder poseer la tierra necesitamos ser circuncidados. O sea, en otras palabras, necesitamos ser separados de la carne. Muchas veces, hermanos, la circuncisión se hace porque la carne estorba el funcionamiento de un miembro. Y es por eso, hermanos, que también como cristianos, muchas veces, hermanos, necesitamos separar la carne, porque la carne, hermano, nos va a estorbar en nuestra función espiritual dentro de la iglesia, en nuestra función espiritual dentro de nuestros hogares, de nuestras familias. Y es por eso que hay padres que no pueden avanzar en su vida espiritual porque siguen unidos a la carne que les estorba. La carne entorpece el funcionamiento, hermanos. Es por eso que necesitamos entender que si queremos poseer la tierra, necesitamos separarnos de la carne. Y hasta ahí, ¿verdad? Podemos darnos cuenta entonces del proceso que se lleva de preparación. Pero en el capítulo 6, hermanos, en el capítulo 6 vemos al primer enemigo. Y hoy voy a hablar de los primeros 3 enemigos de una manera muy general, hermanos. Obviamente, si usted y su pastor van a seguir estudiando este libro, se podrán adentrar mucho más a muchos más enseñanzas y detalles. Pero yo quise más o menos dar un panorama del inicio de este libro para que usted, hermanos, se enganche y estudie, ¿verdad?, este precioso libro y no solamente para conocer aquí en nuestra mente, hermanos, sino para ponerlo en práctica. Entonces, hermanos, el primer enemigo, usted ya sabe quién es. ¿Cómo se llama? Jericó. Jericó, ¿verdad? Aquí está Jericó. Jericó, hermanos, es el primer enemigo que vamos a enfrentar en la vida cristiana. Ahora, ¿qué representa Jericó? Dice ahí en el versículo 1 del capítulo 6 de Josué, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Aquí podemos ver, hermanos, que el primer enemigo que tenemos como cristianos es el mundo. Jericó es un cuadro del mundo. Lo que era Jericó para Josué e Israel, el mundo es para nosotros hoy en día. Es un lugar, hermanos, bien cerrado, ¿sí? No solo cerrado, bien cerrado. El mundo, hermanos, es un lugar cerrado, ¿sí? Y nadie entra ni sale, ¿verdad? Jericó, hermanos, era una ciudad fortificada, imposible de penetrar. Los muros eran altos y anchos, ¿verdad? Era muy complicado, hermanos. Y si usted ve, el mundo es exactamente igual, hermanos. El sistema mundano
¿sí? Está muy bien fortificado. Usted, hermano, no puede penetrarlo y destruirlo por su propia cuenta. Es demasiado grande, es demasiado fuerte este enemigo, hermanos, ¿sí? Y es una equivocación, hermanos, de usted y de muchos cristianos que quieren, hermanos, penetrar en el mundo, ¿sí? Y mantenerse ilesos. Muchos cristianos, hermanos, han entrado al mundo de la política queriendo cambiar a la sociedad, pero muchos cristianos, hermanos, más bien son cambiados por el mundo, ¿verdad? Y aunque entraron con una buena intención de hacer trabajo social y cambiar a la sociedad, ellos terminan, hermanos, más mundanos que cristianos. ¿Cuántos artistas hemos oído que son cristianos, verdad? Pero tienen un testimonio peor que el mundo, ¿sí? Hermano, el mundo es un lugar bien cerrado para el evangelio, bien cerrado para el cristianismo, ¿sí? Tenemos que ir, tenemos que hacer la labor, sí, pero es Cristo quien derriba los muros, no usted, no yo, ¿sí? Es Cristo, hermano, ¿sí? Dios tiene un plan, hermanos, para vencer el mundo, ¿sí? Él mismo lo va a derrumbar, no usted, no yo. A veces nosotros queremos derrumbar el muro, hermanos, ¿sí? Imagínense que Josué haya hecho caso omiso al plan de Dios y le dijera al pueblo de Israel, vayan y tumben las puertas del muro. Obviamente iban a fracasar, hermanos, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, dice la Biblia, hermanos, allá en primera de Juan 5:4, que todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, ¿verdad? Solamente lo que es nacido de Dios. Pero si es nacido de la carne, si es nacido de su propio egoísmo, de su propia voluntad, hermano, obviamente no vamos a vencer el mundo, ¿sí? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice allá en este mismo pasaje de primera de Juan 5, versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, hermanos, en pocas palabras, ¿verdad? Nosotros no vencemos al mundo, lo que vence al mundo, hermanos, es nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Vamos a vencer al mundo por medio de la fe. No vamos a vencer al mundo votando o no votando, ¿sí? No vamos a vencer el mundo peleando o no peleando, ¿sí? Aprobando nuevas leyes o ponernos en contra de las nuevas leyes. No vamos a lograr luchando contra el mundo, hermanos. Usted va a vencer el mundo andando, caminando, marchando por fe, hermano. Por fe, hermano. Yo sé, para usted es imposible derribar unos muros solamente andando alrededor de ellos. Así también pensaba el pueblo judío. ¿Qué le vamos a hacer a los muros? Solamente caminar y caminar. Pues, hermanos, esos pasos eran pasos de fe. Y lo que venció a ese muro, hermanos, fueron los pasos de fe de estos hombres. Por eso el Señor nos dice en primera de Juan 2:15 que no amemos al mundo, no nos metamos en el mundo, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, hermano, hemos de andar en el mundo por fe, ¿sí? Pero no debemos amar este mundo, ¿sí? Un día de estos, pronto Dios va a derrumbar este mundo, va a derribar, hermano, instituciones, como ya lo ha hecho, hermanos, en algunas muestras de su poder, hermano. Mire usted, hermano, esta pandemia, hermanos, vulneró, hermanos, muchas instituciones creadas por hombres. Sin embargo, hermanos, la iglesia sigue de pie, hermanos, y ustedes son el ejemplo de ese milagro. Así que hemos de andar, no debemos de andar, hermanos, amando al mundo, pero sí debemos de andar en el mundo por fe, hermanos, ¿sí? No debemos de amar al mundo. Y un día, hermanos, veremos cómo Dios va a derrumbar esas barreras, ¿sí? Del mundo, de la familia, que a veces se cierran contra el evangelio, se cierran contra nosotros como cristianos, pero el Señor, si nosotros andamos en fe, hermanos, si andamos caminando por fe,
los muros, hermanos, van a caer. ¿Sí? Esos muros de división con su familia no cristiana, esos muros de división, hermanos, en los ámbitos allá laborales o escolares, hermanos, que se levantan contra el cristianismo, un día esos muros, hermanos, van a caer. Así que, hermano, aquí tenemos un buen ejemplo de nuestro primer enemigo. ¿Sí? Vamos a ver nuestro segundo enemigo, capítulo 7 y 8. En el capítulo 7 y 8 vemos, hermanos, la historia primero del pecado de Acán, ¿sí? El pecado de Acán. Y aunque parece que no tiene nada que ver con el capítulo 8, que es otro enemigo, sí podemos darnos cuenta, hermanos, dónde empieza el fracaso de enfrentar al segundo enemigo, ¿sí? Dice ahí en el capítulo 7, versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai y volvieron a Josué. Le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomaron ahí y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Sí? Entonces vemos esto, hermanos, perdón, capítulo 8, dije capítulo 7, era el capítulo 8, 2 y 3. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo ahí, hermanos? Un pueblo que se llama Ai, ¿sí? Ai. Era un pueblo, hermanos, pequeño, por lo que vemos, ¿sí? Era un pueblo débil. Es más, era un pueblo hasta fácil de vencer, ¿sí? Es más, hasta en el nombre era pequeño, ¿sí? ¿Dónde estaba el pueblo? Ahí. ¿Dónde? Ahí. No lo veo. Ahí. Ah, sí, ya lo vi. Y así le pusieron ahí, porque era un pueblo insignificante, hermanos, ¿sí? Pero ¿sabe qué, hermanos? Este es el cuadro de nuestro segundo enemigo. Nuestro segundo enemigo, hermanos, es la carne. La carne, hermanos. Ahí es un cuadro de nuestro segundo enemigo llamado la carne. Mire lo que pasó. Capítulo 8, versículo 4. Espérame tantito. Perdón, capítulo 7, versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebaraim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué le pasó? Desfalleció y vino a ser como agua, ¿sí? Este enemigo, hermanos, aunque parecía pequeño, débil y fácil de vencer, hermano, ¿sí? Tengamos cuidado, hermanos, porque este enemigo, la carne, es un enemigo que muerde. Es un enemigo, hermano, que muerde duro y es venenoso, hermano, ¿sí? Y es por eso que tenemos que conocer nuestro enemigo, hermanos. Ya conocimos un poquito de Jericó, el mundo que está bien cerrado, pero también sabemos cómo lo podemos vencer, andando en fe. Pero ese segundo enemigo, hermanos, es un enemigo que, aunque pequeño, a veces, hermanos, nos confiamos más de eso, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con los enemigos que parecen pequeños, hermanos, porque aunque parecen pequeños, hermanos, muerden y muerden duro, hermano, ¿sí? Mire lo que sigue diciendo ahí en el capítulo 7, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Vea lo que está diciendo Josué, hermanos. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre toda la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Josué, lo vemos aquí, hermanos,
lloriqueando, como muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Por haber caído frente a la carne. Ay, Señor, ¿por qué no puedo vencer este vicio? ¿Por qué no puedo vencer este pecado en mi vida? Ay, Señor, mejor yo no hubiera metido en esta guerra. Mejor no hubiera sido cristiano. Me iría mejor me iba mejor cuando no era cristiano que ahora que soy cristiano. Pero vea lo que le contesta el Señor a esta oración de Josué, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, chillón. No, no dice chillón, ¿verdad? Pero dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Hermano, me encanta esta respuesta de Dios, ¿sí? Le está diciendo a Josué, levántate, no es hora de orar, no es hora de llorar, ¿sí? Dice ahí, versículo 11, es hora de confesar el pecado. Es hora de que Israel, que ha pecado y ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y han tomado el anatema, hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Hermanos, el problema es muy sencillo. A veces, hermanos, fracasamos porque, hermanos, no hemos confesado pecado en nuestra vida. Y es por eso que a veces no podemos avanzar en esta labor de poseer la tierra. No podemos avanzar, hermanos, para entrar en la tierra de reposo, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos pecado y no confesamos esto al Señor. Como dice el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. ¿Por qué? Porque hay pecado escondido en el pueblo. Han quebrantado mi pacto, han robado, han hurtado, han mentido y han escondido. Y eso, hermanos, es un grave error, hermanos, si queremos conquistar la tierra. ¿Sí? No podemos conquistar la tierra, hermanos, si hay pecado guardado. Y hermanos, ¿cuál es el pecado guardado? Todo aquel, hermanos, que nace por la carne, hermanos, ¿sí? El pecado escondido, el pecado confesado no puede darnos la victoria, hermanos, ¿sí? Es un obstáculo, hermano, para que usted venza en la vida cristiana. Por cuando han venido a ser anatema, dice el Señor, han venido a ser malditos, y ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso a veces no podemos avanzar en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos pecado escondido, o yo le digo pecado mascota, ¿sí? Un pecadito ahí, hermanos, que tenemos ahí guardado, escondido, ¿verdad? Que le damos de comer a escondidas, lo mantenemos ahí, que nadie sepa que lo tengo, ¿verdad? Pero ahí lo trae usted ahí guardado, escondido, y hasta guarda pedacitos de pan y le da de comer, ¿verdad? Todos los días está alimentando ese pecado mascota, hermano, y no lo quiere confesar, hermano, y usted cae, y no solamente cae usted, hace caer a toda la iglesia, hace caer a toda su familia por el pecado no confesado, hermano. ¿Sí? Es por eso, hermanos, que usted no va a tener la victoria. La victoria se va a obtener, se va a lograr, hermanos, a través de la confesión y el arrepentimiento continuo en nuestras vidas. La vida cristiana es un continuo arrepentimiento, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a seguir pecando, pero hay que arrepentirnos, hermano. Hay que destruir el anatema de en medio de nosotros, hermano. Y lo peor, hermano, es que si usted no lo destruye, hermano, toda su familia y toda su iglesia, hermanos, van a estar arrastrando este anatema. Así que, hermanos, la victoria no solamente se consigue caminando por fe contra el mundo, pero también hay que pelear contra la carne, y la manera de destruir, hermano, a este enemigo es arrepentimiento y confesión constante, ¿sí? Usted no tiene que esperarse al domingo, hermano, para ir a confesar su pecado ahí con el padre o con el cura. No, hermano, si usted pecó hoy antes de que el sol se ponga, usted ya debe estar confesado su pecado a Dios, primeramente, pero también, hermano, la confesión es ante aquellos
que también usted pecó. Y ahí está lo difícil, hermano. Sobre todo para los padres. Pero pastor, ¿cómo voy a pedirle perdón a mis hijos de que veo pornografía? Pero pastor, ¿cómo voy a pedirle perdón a mis hijos de que no soy sujeta a mi marido? Pero pastor, ¿cómo voy a pedir perdón? Y ese es el problema, hermanos. Usted ha alimentado tanto a su carne que obviamente su carne se ha hecho fuerte, orgullosa, ¿verdad? Egoísta, y no puede pedir perdón, no puede confesar, ¿sí? Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Aunque nosotros no seamos fieles, hermanos, Él sí es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, hermanos, nos limpia, ¿sí? No solamente nos perdona, hermanos, ¿sí? Nos purifica, hermanos. Nos deja como nuevos. Qué bendición, hermano. Pero qué poco usamos esa bendición. La manera de vencer la carne, hermanos, entonces es confesión y arrepentimiento. Este enemigo existe y existirá para molestarle a usted y a Dios hasta, ¿verdad?, que Dios le dé un cuerpo nuevo. Por lo tanto, hermanos, cuando la carne le gana a uno, ¿verdad? Tirarse al suelo y lloriquear no es la solución. Cuando la carne le gana a uno, hermanos, orar no es la solución, hermano. Cuando la carne le gana a uno, leer la Biblia no es la solución, hermano. Ir a la iglesia no es la solución. Es más, usted no puede hablar con Dios porque hay un pecado que le impide, sí, acercarse a Dios. Por eso el Señor dice, yo no voy a estar más con ustedes. Hay pecado en medio. La solución entonces, confiese su pecado, arrepiéntase de haberlo hecho, levántese y vuelva a luchar, hermanos. Como vemos en el capítulo 8 de Josué, ¿sí? Capítulo 8, se levantan, hermanos, versículo 24, después de tratar con el pecado entre ellos, Israel solo así consigue la victoria sobre Ai. Dice ahí 8:24, y cuando los israelitos acabaron de matar a todos los moradores de ahí, en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron ahí y también la hirieron a filo de espada. ¿Se da cuenta, hermano? Después de tratar con el pecado entre ellos, Israel consigue la victoria sobre ahí. Después de que usted trate, hermano, con el pecado que hay en usted, en su familia, hermano, entonces usted podrá conseguir la victoria sobre la carne. Y en tercer lugar, hermano, el tercer enemigo, capítulo 9 de Josué. Ahí tenemos, hermanos, el tercer enemigo. Y el tercer enemigo, hermanos, ¿cuál nos queda? Si tenemos tres enemigos, que es el mundo, la carne, ¿cuál enemigo nos queda, hermanos? No oigo, no puedo oír, ¿verdad? Es el diablo, ¿sí? Haga así, para saber que está usted en el mensaje, ¿verdad? Ándele. Este es el enemigo que hace falta, hermanos. Hace falta vencer. Y aquí tenemos un buen cuadro, hermanos, de Satanás. Satanás, hermanos, aquí los gabaonitas son un buen cuadro del diablo, ¿sí? No podemos leer todo el pasaje, hermanos, es mucho, ¿verdad? Y no nos va a dar tiempo, ¿sí? Pero si usted ha leído el pasaje, hermano, yo espero que sí, alguna vez, porque película todavía no sale del capítulo 9 de Josué. Si no, le recomendaré alguna película, pero como no hay película, entonces pues va a tener que leerlo. Léalo, ¿sí? Dice ahí en el versículo 3, capítulo 9. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho con el mundo y la carne, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Ahí, hermanos, estamos viendo a estos gabaonitas que se disfrazan, hermanos. Se disfrazan
de embajadores, se disfrazan, hermanos, de gente humilde, de gente sencilla, ¿verdad? Parecen cristianos, hermanos, ¿sí? Se disfrazan de cristianos, ¿verdad? ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Pues exactamente como los gabaonitas, hermanos, ocupan el tercer lugar en esta lista de enemigos de Israel. A menudo, hermanos, el diablo está en ese tercer lugar como enemigo de los cristianos, ¿sí? Mire, hermano, yo creo que el diablo a veces no tiene que preocuparse por la gran mayoría de los cristianos que fracasaron contra el mundo y fracasaron contra la carne, ¿sí? Imagínense, de 100 cristianos, 30 fracasan contra el mundo, ¿sí? 30 contra la carne. ¿Cuántos quedan? 40, ¿verdad? Digamos, 40. Pues a esos, entonces ya el diablo se tiene que enfrentar más directamente, ¿sí? El mundo no pudo tumbarlos, la carne no pudo. Bueno, entonces entra en acción la actividad del diablo, ¿verdad? Y por lo tanto, hermanos, el diablo ya no más pelea con 40 o con menos que con los que deberían de ser, ¿sí? Porque yo creo que el diablo a veces no se preocupa mucho por la mayoría de los cristianos. El mundo, hermanos, desvía un buen número de ellos, la carne mata a muchos más, ¿sí? Entonces el diablo, hermanos, no pierde tiempo con gente que ya está vencida por el mundo o por la carne. ¿Ya para qué? Pero para los que quieren vivir piadosamente y han vencido al mundo y a la carne, hermanos, tendremos que enfrentar ese tercer enemigo y hemos de conocerlo bien, ¿sí? Este enemigo, hermanos, dice aquí, usa de astucia, ¿sí? Usa de astucia. Así como la serpiente, hermanos, ¿se acuerda usted allá en el Edén? Que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. ¿Se acuerda usted? ¿Cuál enemigo del pueblo de Dios opera así, hermanos? Como dice 2 Corintios 11:3, ¿verdad? Ahora haga así y saque la lengüita, ¿verdad? La serpiente, ¿sí? La serpiente, hermanos. Dice allá Pablo, hermanos, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a la iglesia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, este enemigo, Satanás, se finge ángel de luz, se finge embajador, hermano, ¿sí? Acuérdense, hermano, los cristianos, ¿qué somos? Embajadores en nombre de Cristo, ¿no? Asimismo, también Satanás se finge embajador, hermanos, ¿sí? Pero 2 Corintios 11:13 dice de los falsos apóstoles, de los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, nuestro enemigo, ¿verdad? Y los suyos se disfrazan de embajadores, ¿sí? Luego versículo 6 de Josué 9, que dice, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le vieron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora, ¿qué dice? Alianza con nosotros. No se pierda, hermano, aquí. Este enemigo, hermanos, con su astucia, con su engaño, hace alianza con el pueblo de Dios, ¿sí? Se mete, hermanos, entre el pueblo de Dios. Este enemigo, hermanos, quiere parecer religioso, quiere parecer amigo del pueblo de Dios, y por lo tanto, hermanos, usted tiene que tener cuidado, porque este enemigo, hermano, puede meterse dentro de la iglesia, puede meterse dentro de su familia y puede echar a perder todo, hermano, ¿sí? Usted, hermano, no va a encontrar a Satanás, ¿verdad? Allá en los bares, en los antros, hermanos, ¿sí? En los lugares de pecado. No, hermanos, esos ya no necesitan a Satanás.
¿Sabes qué? ¿Sabes dónde está Satanás, hermano? Satanás está en medio de la iglesia, como la cizaña en medio del trigo. Satanás, hermano, los domingos es el primero en llegar, hermano, a la iglesia. Es el primero en conectarse, hermano, al internet, para que usted, hermano, se distraiga con el Facebook y ya no vea la predicación. Para que usted, hermano, se distraiga con otras cosas, hermano, con las fotos de sus nietos, ¿verdad? Para que usted ya no vea la predicación, hermano. Para que usted se distraiga de alguna manera, hermano, porque a Satanás, hermano, le importa más que los cristianos fracasen a querer, pues ya los que están en el mundo ya están allá, hermano. Los que no vienen a la iglesia ya están perdidos, están perdiéndose. Los que no se conectan ya se están perdiendo. Él está más interesado en los cristianos fieles y verdaderos. Así que, hermano, por eso es peligroso este tercer enemigo, aunque pequeño, hermanos, es muy astuto. Él se quiere infiltrar, hermanos, ¿sí? Él, hermano, como dice la palabra de Dios, hermano, él con sus acechanzas quiere hacernos daño, quiere engañarnos y destruirnos, ¿sí? Pero vea el doble error de Israel, hermanos. Vea lo que hace con esos gabaonitas. Dice versículo 7, capítulo 9, y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Fíjense, hermano, así como Eva, cuando la serpiente le dice, con que Dios ha dicho. Eva, hermanos, empieza un diálogo con la serpiente. Aquí estos de Israel, hermanos, empezaron un diálogo con el enemigo. Y es el mismo error que cometió Eva y el mismo error que usted y yo cometemos cuando queremos dialogar con Satanás. Empezamos a dialogar, hermanos, con un ángel de luz disfrazado, con un cristiano disfrazado, con un pastor disfrazado, con una iglesia disfrazada, hermanos. Tengamos cuidado. Este enemigo es muy inteligente, hermano, muy astuto y podría hacer mucho más que usted, hermano. Sí. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a discutir directamente con Satanás, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. A veces nosotros, hermanos, deberíamos hacer lo mismo. No debíamos de entrar en diálogo con el enemigo. No debíamos de entrar en discusión con el enemigo, hermano. No debíamos de tratar de defender a Dios frente al enemigo. No, hermanos. Que el Señor lo reprenda. Usted, hermano, dedíquese a ganar almas, dedíquese al evangelismo, dedíquese a salvar a sus hijos, dedíquese, hermano, a llevar el evangelio a su propia familia y a Satanás, hermano, déjeselo al Señor. ¿Sí? Porque dice ahí en el versículo 14 del capítulo 9 de Josué, y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Si, bueno, imagínense que Eva, una vez que habló con la serpiente, hubiera consultado con Adán, antes de comer, hubiera consultado con Adán. Oye, Adán, mira, la serpiente nos dice que esto y lo otro. Y Adán hubiera dicho, pues déjame hablar con Dios. Oye, Dios, fíjate que la serpiente dice. Pues obviamente, hermanos, no hubieran pecado. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nos queremos ocultar las cosas de Dios? Ocultárselas a Dios. ¿Sí? No consultar con Dios. Decimos, ¿para qué molestamos a Dios? Yo puedo decidir. ¿Para qué oro? ¿Para qué pido consejo al pastor? Yo puedo decidir. Pero luego, hermanos, le tenemos que hablar a los bomberos porque nuestra decisión, hermano, lo único que provocó fue más destrucción y más error, hermano. ¿Sí? El error fatal, hermanos, es no consultar a Jehová. ¿Sí? Nuestra victoria, hermanos, Dios la consigue. Nos toca a nosotros consultarlo a Él todo, hermanos. ¿Sí? O como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar, hermano? Huirá de vosotros. ¿Sí? Pero necesitamos someternos a Dios. Si no nos sometemos a Dios,
Satanás, hermano, se va a meter y se va a meter y se va a meter, hermano. Y una vez que se mete, hermano, es difícil sacarlo. Va a ser muy difícil. Es como los paracaidistas, ¿verdad? Que se meten a los terrenos, o los de antorcha campesina, ¿verdad? Se meten a los terrenos, hermano. Una vez ya metidos, hermano, no, ya no se pudo. Así es Satanás, hermano. Una vez que usted abre una puerta de su vida, abre una puerta de su familia, hermano, y se mete a su familia, hermano, es muy difícil sacarlo. Así que, hermano, tenga cuidado con este último enemigo, Satanás, ¿sí? Hemos visto 3 enemigos, hermano. Jericó, un cuadro del mundo. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Caminando por fe. Ahí, un cuadro de la carne. ¿Cómo podemos vencer este mundo, este enemigo, hermanos, la carne? Confesar y arrepentirnos del pecado. Los gabaonitas, hermano. Un cuadro del enemigo más peligroso, el diablo. ¿Cómo podemos vencer este enemigo, hermanos? Consulta todo con Dios. Consulta todo con Dios. Si hay algo que Satanás te está haciendo dudar, consúltalo con Dios. Consúltalo con tus pastor. Consúltalo con hombres espirituales, hermano. Pero no lo consultes con los gabaonitas, porque ellos son mentirosos desde el principio. Así que, hermano, yo espero, hermano, que usted se pueda preparar para esta guerra, para esta conquista. Y una manera de prepararnos, hermanos, es conocer a nuestros enemigos. Yo le voy a pedir de favor que cierre sus ojos, incline su cabeza ahí donde usted se encuentra y prepárese, hermano, para responder al Señor. Ya Dios ha hablado a través de su palabra, Dios ha hablado a través de este mensaje. ¿Qué le responde usted, hermano? Hermana, ¿qué le responde? ¿Qué le responde a Dios, hermano? ¿Qué le va a decir? Señor, me comprometo de hoy en adelante, Padre, a caminar por fe, a depender de ti para vencer al mundo. Señor, yo me comprometo de hoy en adelante, Padre, a cada pecado que cometa, lo voy a confesar y me voy a arrepentir. Cada día, no va a terminar el día, no va a ponerse el sol sobre mi enojo, sobre mi pecado, si yo no lo he confesado. Y en tercer lugar, voy a cuidar de que el diablo no nos haga dudar. Y si nos hace dudar, buscar el consejo de Dios, buscar el consejo de los siervos de Dios, para que el Señor me guíe a través de ese consejo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te rogamos, Señor, que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje, Señor, y nos prepare, Señor, para conquistar, porque aún hay mucha tierra por poseer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos, escuchar